Es difícil comentar en un solo punto de vista, en un solo podcast, el documento final del Sínodo de los Obispos. Pero voy a tratar de hacerlo comenzando con dos comentarios que no son míos. Primero, cito a un padre conciliar que había sido bastante crítico del documento de trabajo, diciendo que como las aguas de la Amazonía, ¿no?, que los ríos son serenos y fluyen tranquilamente, pero que vienen de aguas muy movidas, que son los ríos andinos, ¿no?, que nutren finalmente lo que va a ser el Amazonas. También algo parecido pasó entre el documento de trabajo, que fueron las aguas turbulentas, andinas y subandinas, y que el documento final más bien se ha convertido en un agua serena, ¿no?, que el padre Lazarte, a quien he citado en varias ocasiones, este salesiano uruguayo que trabaja en tierras de misión por muchísimo tiempo y se encarga de las misiones salesianas, es el que ha dado esta perspectiva. Y creo que efectivamente el documento es mucho más sereno en términos de que no tiene el contenido pesadamente ideológico que tenía el documento de trabajo. Ciertamente es una mejora sobre el documento de trabajo. Pero cito acá el otro comentario, que es el de mi amigo y colega en EWTN, Fernando Casanova. Saben ustedes que es un evangelizador laico que proviene de las filas del protestantismo y que se convirtió al doctorarse en Biblia. Es decir, su conocimiento de Biblia fue lo que lo llevó a la Iglesia Católica. Y Fernando Casanova, después de la publicación del documento final, puso un tuit bastante emblemático y bastante duro, diciendo: felicidades a mis hermanos los evangélicos pentecostales, porque básicamente les hemos entregado la Amazonía, ¿no? ¿Y esto por qué lo dice? Porque efectivamente el documento de trabajo, el documento final, perdón, es un documento bastante mejor. Pero el documento de trabajo era un documento absolutamente pésimo, así que no era difícil elaborar un documento mejor, ¿no? Cualquier cosa hubiera sido mejor. Entonces, comencemos diciendo que efectivamente estamos con un estándar bastante bajo de superar, ¿no?, el documento de trabajo. Y ya yo comenté ampliamente el documento de trabajo y he comunicado en varias ocasiones comentarios de otros expertos y personas con una gran sensibilidad pastoral. Y ahora voy a este documento de 30 páginas y 120 puntos, donde es verdad que se hacen diagnósticos importantes sobre la situación de la Amazonía. Se hacen algunas afirmaciones que se supone que son científicas, como por ejemplo la importancia que tiene la Amazonía para el ecosistema mundial, y sobre eso en realidad hay debate científico, sí, qué proporción de la Amazonía representa, pero más allá de eso hay una convocación a una acción auténtica para salvar la Amazonía. Y nos recuerda que, digamos, nosotros tenemos una responsabilidad socioambiental, es decir, como cristianos, para proteger lo creado, sin duda, ¿no? Y cuando lo creado se convierte en un ecosistema donde existe presencia de la Iglesia Católica organizada, probablemente una de las únicas presencias organizadas en el total de la cuenca amazónica, que incluye tantos países, ¿no?, en América del Sur. Entonces, es importante que entendamos que el llamado hecho por la Laudato Si del Papa Francisco es un llamado que toca a los corazones de los católicos. Y cada uno de nosotros se tiene que preguntar cómo desarrolla una conciencia personal, ¿no? El término utilizado es el término de una conversión ecológica. Yo creo que el término, aunque aceptable, es un poco confuso, ¿no? Porque
En realidad lo que necesitamos es una conversión al único al quien hay que convertirse, que es a Jesucristo, ¿no? Y esa conversión nos lleva a que nosotros tengamos una conversión en los distintos aspectos de nuestra vida. El que se convierte de verdad al Señor, se convierte a uno mismo y se respeta a uno mismo y se ama a uno mismo, respeta a los demás y busca la reconciliación y la justicia, y respeta la creación. Es consecuencia natural de la conversión. Nunca comienza al revés, nunca comienza con una conversión a la creación que después te va llevando de alguna forma a la conversión con Dios, ¿no? Eso es como los ríos amazónicos fluyen en una sola dirección, ¿no? La conversión fluye en una sola dirección. Y se habla del término conversión en múltiples ocasiones, pero con estos adjetivos un poco confusos, ¿no? Entonces, el problema principal de este documento reside en tanto lo que está en el documento como lo que no está en el documento. Y, francamente, aunque lo que está en el documento es preocupante, lo que no está me parece peor aún, y me parece que es la causa de por qué algunas cosas están en el documento. Y las cosas que están, ya las hemos comentado, es efectivamente el pedido oficial de los obispos de la cuenca del Amazonas, que piden que los hombres casados maduros y virtuosos, ¿no? Lo que se conoce como viri probati, el término en latín, o sea, varones virtuosos comprobados, y sean ordenados sacerdotes, con la enorme cantidad de problemas que eso trae, que ya he comentado en otros puntos de vista y ustedes pueden escuchar, ¿no? En puntos de vista anteriores. En segundo lugar, esta inclinación, una vez más, hacia conceder el diaconado a las mujeres, ¿no? Y la gente no entiende que, la mayoría de gente no entiende que la ordenación, o sea, el ser admitido a órdenes, es un solo sacramento. Recuerden ustedes que cuando nosotros contamos los 7 sacramentos de la vida cristiana, uno de ellos es el orden sacerdotal, pero es uno solo. Y el orden sacerdotal tiene 3 grados de sacerdocio: el diaconado, el sacerdocio ministerial, el que es sacerdote propiamente, y el episcopado, que es la plenitud sacerdotal, ¿no? O sea, el que es plenamente sucesor de los apóstoles. Pero los 3 forman parte de uno. Entonces, darle acceso a las mujeres al diaconado significa básicamente violar la norma que existe, el principio que existe, que la ordenación no se da a las mujeres. Pero también de ese tema ya he hablado. En tercer lugar, el elemento más preocupante todavía es el pedido extenso, es donde, digamos, buena parte de los ideólogos del sínodo han puesto su apuesta más grande, es la creación de un rito amazónico, entre comillas. Este tema puede parecer complejo, y en alguna medida lo es, porque, como saben ustedes, la mayoría de los ritos al interior de la Iglesia Católica son ritos orientales, y se les conoce como una iglesia sui juris. ¿Qué cosa significa? Significa que tienen su propio ordenamiento jurídico canónico, sus propias normas. Y por eso algunos de estos ritos, algunas de estas denominaciones católicas ordenan o tienen sacerdotes casados, ¿no? Ordenan a hombres casados. De una manera siempre usualmente limitada, pero ordenan a sacerdotes casados. El hecho es, sin embargo, que estos ritos básicamente han existido desde el comienzo, y en la medida que la Iglesia en Occidente se ha ido adaptando, ha pasado a través del Concilio Vaticano II y de otros concilios, la mayoría de estas iglesias han admitido las conclusiones de estos concilios cuando se trata de una teología dogmática, pero han mantenido sus ritos litúrgicos y varias de sus normas internamente, ¿no? Ninguno de estos ritos fue creado por un edicto. Ninguno de estos ritos existe como una separación del rito latino. Entonces, proponer crear un rito amazónico
es dos cosas. Primero, un hecho completamente antihistórico, o sea, de total violencia a la historia, porque ningún rito existente en la Iglesia Católica ha surgido así, por edicto, por comodidad. Y en segundo lugar, es la perfecta salida ideológica para los que quieren crear formas rituales que incluyan el paganismo, ¿no? Ojo, siempre ha habido una evangelización de la cultura y por eso nosotros tenemos ceremonias, tenemos expresiones de religiosidad popular en toda América Latina y siempre ha habido ese encuentro entre cultura y evangelio. Eso ha sido algo que la Iglesia ha practicado y ha defendido. Pero los que quieren acá, los ideólogos del sínodo, es básicamente dejar manos libres no a los indígenas, no a los indígenas amazónicos. No, miren ustedes, cuando han hablado los indígenas en el sínodo, en la sala de prensa, etcétera, han hecho explicaciones muy sencillas. Los que dicen hablar en nombre de los indígenas hacen unas afirmaciones de un nivel ideológico occidental alucinante. Y ellos no representan a los indígenas, no los representan. Simplemente los usan para decir que los están representando, para crear este rito que sería sui juris con su propia jurisdicción y su propio sistema jurídico, y sería totalmente creado de la nada. Es decir, ahí se pondrían todos los teólogos de la teología de la liberación y de la teología índiga brasileña, se sentarían a diseñar de la nada un rito. ¿Cuáles serían las normas? Si es que ordenan diaconisas, si es que ordenan a casados. ¿Se das cuenta? La creación de un rito sui juris significaría que ellos se van a tomar manos libres para aprobar lo que se les dé la gana, aduciendo que tal rito hace tal cosa, tal otro rito hace tal cosa, y a partir de una selección ideológica terminar creando una verdadera escisión dentro de la Iglesia. Si eso es aceptado, adiós Amazonía. Lo que yo decía en un punto de vista anterior, con signo de interrogación, ahora lo afirmo, y estoy de acuerdo con mi hermano Fernando Casanova, si es que eso se aprueba, adiós Amazonía. Pero como decía, me preocupa más lo que está ausente en el sínodo, y lo que está ausente en el sínodo es un verdadero celo evangelizador. No aparece en el sínodo. En el sínodo, cada vez que se habla de la evangelización, se habla de ella con algún adjetivo y a duras penas se habla de ella como verbo, como evangelizar, como ir y anunciar el evangelio, sin ninguna adición, ¿no? No hablamos de evangelización ecológica, evangelización inculturada, es decir, donde los adjetivos califican de alguna manera la evangelización para que ésta no aparezca como debería ser, que es simplemente el anuncio de Jesucristo. Entonces, esa transparencia de que hay que transmitir, que hay que anunciar a Jesucristo, que hay que testimoniarlo, no aparece en el documento final. Cuando aparece esta referencia, aparece como una acotación, como un comentario a pie de página para decir, oye, por si acaso sí creemos en la evangelización. Pero un documento que habla sobre el desastre anti-evangelizador de los últimos 50 años, que no incluye ninguna autocrítica a por qué estos métodos de evangelización completamente ideologizadas y tomadas por los grupos que ahora están controlando y que han controlado el sínodo. Me refiero a el obispo Erwin Krautel. Él ha sido obispo de Xingu. Entonces, bajo su trabajo, que yo respeto mucho porque se pudo haber quedado en su Austria natal, vivir confortablemente, y decidió ser un misionero que entregó los mejores años a la Amazonía. Pero la situación de la diócesis que él gobernó, como varios de los ideólogos que hoy están, como Pedro Casaldali, etc., es desastrosa. ¿Por qué no ha habido
que estas mismas personas que han contribuido a elaborar el signo, el padre Oscar Beoso, el padre Paulo Suez, que ellos han proporcionado la base ideológica en los años 70 y 80 que han producido este fracaso total por el cual se ha tenido que convocar a un sínodo. Entonces, ¿por qué ellos mismos son a los que hay que darle la palabra para la fórmula sin ninguna autocrítica? Porque no digo que ellos no tengan algo que decir, sí tienen algo que decir, pero que tienen que comenzar con una autocrítica. Estamos en esta situación donde, como dice el obispo Ascona, que es dimisionario de una diócesis en el delta del Amazonas, hemos perdido 80% de los católicos a las sectas evangélicas, ¿no? ¿Y cuántos más los hemos perdido a la secularización? Entonces es importante que exista esa autocrítica que no aparece. Y como no aparece, tampoco aparece este celo por la evangelización. El Papa ha prometido que va a producir la exhortación apostólica post-sinodal sobre la Amazonía en tiempo récord, es decir, antes de fin de año. Esperemos ver este documento que, a diferencia del documento final, va a ser un documento pontificio. Y esperemos ver ahí ese celo pastoral que el Papa Francisco exhibe personalmente y que no está presente en este documento y que es probablemente la razón más frustrante, más que cualquiera de las otras ideas descabelladas que han terminado incluidas en este documento. Que tengas un buen día.